Bien, para realizar un cuerpo, como por ejemplo este que tenemos aquí, vamos a tomar una pieza de jabón en pan, ¿sí? Jabón blanco, y vamos a cortarlo. Podemos utilizar, por ejemplo, un cúter, ¿sí? Siempre teniendo obviamente los cuidados necesarios, o algún elemento que nos permita hacer cortes precisos. Lo que vamos a tratar de hacer cuando lo cortemos es cortar un cubo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos sus lados midan lo mismo. Si tenemos un jabón en pan como este, que es bastante grande, podemos hacer un cubo de 3×3. Si no me equivoco, el ancho de este es un poquito más de 3 centímetros, por lo que podemos hacer un cubo de 3×3, y si el jabón en pan es más delgado, lo hacemos respecto al tamaño que tenga de ancho. Lo que sí hay que hacer es quitar los bordes para que queden lisos, ¿sí? En este caso ya tengo preparado un corte, el cual vamos a tratar de darle una forma. En este caso voy a tomar el cubo y voy a hacer una figura muy sencilla, que tenga la forma, cuando la vemos de costado, de una L. Lo que vamos a hacer primero es tomar el cubo, medir aproximadamente donde tengamos 1 centímetro y hacerme una marquita de guía, y lo mismo me voy a hacer en el otro sentido. De esta manera sé por dónde voy a pasar el corte que haga con la trincheta o el objeto que utilice, la herramienta que utilice para hacer el corte. Entonces voy a apoyar con cuidado, sosteniendo el cubo y teniendo mucho cuidado con los dedos, y voy a empezar a introducir la herramienta de corte hasta abajo. Voy a sacar con cuidado, voy a realizar lo mismo en este sentido. Voy a introducirlo y hacerlo despacio y con cuidado. Entonces, una vez que está hecho el corte, retiro la pieza y ya tenemos un cuerpo, ¿sí? En este caso le voy a quitar acá el exceso que tiene para que quede bien. Ahí está. De esta misma manera podemos crear diferentes cuerpos con diferentes formas y tamaños. Uno de los tipos de representaciones que vamos a utilizar para justamente representar diferentes tipos de cuerpos son la representación a través de una perspectiva, ¿sí? En la cual vamos a ver el objeto, obviamente lo vamos a dibujar, y vamos a ver varias caras del objeto, ¿sí? Principalmente, lo más importante cuando hagamos una perspectiva es tener en cuenta que las caras que tenemos que ver del objeto son las que podemos decir más importantes o más relevantes, aquellas que nos dan más información de cómo es dicho objeto. Si yo, por ejemplo, observo la pieza o cuerpo desde este ángulo, voy a poder ver cuál es la forma que tiene. En cambio, si yo lo observo desde atrás, por ejemplo desde acá, mayormente me voy a perder cuál es la forma. Yo acá voy a tener una orientación y voy a tener una idea de qué es cuál es la forma principal, pero me voy a perder de lo que tenga del lado opuesto. Yo no sé si del lado opuesto es igual que lo estoy viendo acá. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de representar dicho objeto en donde podamos ver la mayor información posible, ¿sí? En este caso vamos a hacer una perspectiva isométrica, pero vamos a hacer un boceto.
El boceto es un tipo de dibujo en el que nosotros representamos un objeto, pero lo hacemos a mano alzada, ¿sí? Lo que sí tenemos que tratar de respetar el tamaño o la proporción que tiene dicho objeto. No vamos a utilizar herramientas como la escuadra o la regla, simplemente vamos a hacerlo, entre comillas, a pulso. Las características principales que vamos a observar en una perspectiva isométrica es la inclinación con la que vamos a ver la profundidad y el ancho de las piezas. La altura la vamos a ver siempre de manera vertical a 90 grados. Cuando hagamos el boceto vamos a tratar de hacerlo lo más vertical posible que podamos. La altura la represento de manera vertical. Luego, el ancho de la pieza lo voy a representar a 30 grados en este sentido. Y la profundidad de la pieza la voy a representar a 30 grados en este sentido. Entonces, cuando hagamos el boceto, tenemos que tratar de que las alturas que representemos estén totalmente verticales, que las profundidades que representemos estén inclinadas en este sentido, aproximadamente a 30 grados, y las aristas o bordes que representan el ancho de la pieza van a tener que tener esta inclinación. Vamos a comenzar a representar nuestro cuerpo que acabamos de diseñar. Primero vamos a comenzar dibujando la base del cuerpo, ¿sí? Dicho cuerpo va a tener esta profundidad aquí y va a tener este ancho, ¿sí? Y va a partir desde esta esquina. Esta esquina o este vértice va a ser nuestro punto central. En este caso va a ser este punto. Lo vamos a colocar imaginariamente aquí. Por lo tanto, tenemos que hacer la profundidad. Vamos a trazar a mano alzada, en este sentido, una línea. Luego tenemos que hacer el ancho, por lo que trazaremos de igual manera, pero opuesto, otra línea. Como la profundidad y el ancho en este caso tiene el mismo tamaño, trataremos de que la línea que hagamos en este sentido tenga el mismo largo que la línea que acabamos de hacer. Una vez que representamos lo que serían las aristas o bordes de la parte inferior de la base, vamos a representar aquellas aristas o bordes que se elevan verticalmente, ¿sí? Primero tendríamos, por así decir, estas que se elevan 1 centímetro, que forman la parte del escalón, por lo que en el dibujo tendría que levantar aproximadamente 1 centímetro aquí y otro centímetro aquí abajo. En la parte de atrás, en cambio, levanta 3 centímetros, el mismo tamaño que tiene de ancho y de profundidad. Tenemos que recordar que lo hace de manera vertical, por lo tanto tenemos que aproximadamente levantar 3 centímetros. Una vez que hacemos esto, tenemos que empezar a unir. Primero podemos unir este borde, que lo representamos acá, y tenemos que tratar que este que hacemos vaya en el mismo sentido que hicimos el primero de abajo. Luego tenemos que realizar la parte interna, la línea que va desde esta esquina, o sea, esta esquina de acá, hasta esta otra interior. Como vemos, el borde no va hasta el final, sino que hace 2 centímetros y se detiene. Y luego se eleva 2 centímetros hacia arriba y se une 1 centímetro a la izquierda. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo. Si
Si voy a hacer una línea que es horizontal, como es esta de acá, va a ser en el mismo sentido que hice la primera, aproximadamente dejando 1 centímetro antes de llegar a la línea. Luego levantaríamos 2 centímetros y por último tendríamos que hacer 1 centímetro, pero prestar atención acá. Esta línea que vamos a hacer acá no es horizontal, tiene una inclinación, la misma inclinación que estas dos que teníamos acá, ¿sí? Cuando nosotros vemos, el borde de arriba está horizontal como este y como este borde. Por lo tanto, cuando lo veo en perspectiva, tiene la misma orientación. Lo hacemos de esta manera. Para completar, tendríamos que realizar la parte de arriba, realizar la línea que une ambas partes principales de la pieza y unirlas por detrás. Entonces vamos a hacer con esta orientación, igual que estas dos primeras líneas, la parte superior de la pieza. Como arriba tiene la misma profundidad que tiene debajo, las líneas que hagamos aquí van a tener el mismo largo y la misma orientación que estas dos primeras que habíamos hecho. Como estamos haciendo de manera libre y estamos haciendo un boceto a mano, tenemos que tratar de aproximarnos a la misma inclinación y al mismo largo. Otro tipo de representación es a través de sus vistas fundamentales. Estas van a representar las diferentes caras que tiene nuestro cuerpo. Para esto, nosotros primero tenemos que decidir cuál va a ser la cara de frente que va a tener dicho cuerpo. Si yo voy a decir que, por ejemplo, ver el objeto de esta manera es el frente, voy a establecerlo en mi perspectiva, en este caso señalando cuál es el frente. A dicha vista se la llama vista anterior. Cuando nosotros indicamos con una flecha, vamos a estar indicando por lo general la vista anterior, o sea, la vista de frente. En este caso, cuando yo veo el objeto de frente, voy a estar viendo esta superficie y esta superficie de acá adelante. Por lo tanto, estaré viendo esta parte y también estaré viendo esta parte. Cuando represento dicha vista, lo que voy a hacer es representar primero el escalón de abajo y luego el de arriba, de manera alineada, ya que ambos se encuentran a la misma altura, ¿sí? No está uno desfasado del otro. Por lo tanto, voy a tener que considerar que la altura de la vista va a ser 1 centímetro y 2 centímetros, en total 3 centímetros. Voy a hacerlo obviamente a mano alzada y voy a representar dicha vista. El ancho, en este caso, el ancho lo voy a llamar la profundidad la voy a llamar ancho, ya que es esta vista que estamos determinando aquí es la vista de frente. Por lo tanto, ahora en vez de llamarlo profundidad, lo voy a llamar ancho, el cual tiene 3 centímetros, entonces aproximadamente voy a dejar 3 centímetros. Tiene 3 centímetros aquí, tiene 3 centímetros aquí y también arriba. Por lo tanto voy a dejar 3 centímetros arriba y también en el escalón que está a 1 centímetro de altura. De esta manera, a mano alzada, uno puede representar
la vista anterior, la cual representa el frente de la pieza. Si yo quiero representar ahora el costado, este costado que tiene una forma de L, lo voy a representar, lo voy a llamar vista lateral izquierda. Vista lateral izquierda. Y la voy a representar a la derecha de mi vista anterior. Nosotros tenemos que imaginar que tenemos el cuerpo en 3 dimensiones y pensar como si este rotase 90 grados hacia la derecha para poder ver su lateral izquierdo. Imaginamos que lo giramos hacia la derecha. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestra vista anterior, o sea, las caras que vemos de frente, van a ser las principales, las más importantes, ¿sí? La vista anterior es la que va a estar siempre centrada y todas las otras vistas se van a dibujar alrededor de la vista anterior. En este caso el lateral lo vamos a dibujar a la derecha. Si yo quiero ver la parte superior o la parte de arriba de nuestro objeto, tenemos que imaginar que dicho objeto rota 90 grados hacia abajo. Y es aquí cuando vamos a ver la parte de arriba. Esta vista se va a llamar vista superior, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener en este caso 1 centímetro hasta aquí, 2 centímetros. Luego vamos a tener 3 centímetros en el ancho, ya que es el mismo ancho porque es la misma pieza, ¿sí? Esto es súper importante, no puede cambiar el tamaño ni aquí ni tampoco cuando veo el lateral. Yo no puedo dibujar una altura mayor o una altura menor que el que dibujé en la vista anterior, ya que es el mismo objeto. De esta manera tenemos la vista anterior, que se escribe BA, la vista lateral izquierda y la vista superior. Estas 3 vistas van a ser las vistas fundamentales de nuestro objeto o cuerpo. Podemos observar en este ejemplo que tenemos 2 casos, en el que tenemos el mismo objeto, pero determinamos mediante la flecha cuál va a ser la vista anterior. En el caso 1, la vista anterior va a ser esta. En el caso 2, la vista anterior va a ser esta. En el caso 1 es el que vimos recién. Nada más que en este caso, en el caso 2, en vez de ver desde este lado la pieza, la vamos a ver desde este lado como si fuese el frente. Por lo tanto, el frente va a ser la forma en L. Nosotros vamos a tener como vista anterior, vamos a tener la pieza de esta manera, ¿sí? Tenemos que imaginarla en 3 dimensiones de esta manera. Cuando yo quiera ver el lateral izquierdo, el que vería desde este lado, tendría que imaginar como si la pieza girase hacia la derecha 90 grados. Vuelvo a la vista anterior. Si yo quiero ver la vista superior, tengo que imaginar que el cuerpo gira 90 grados hacia abajo. De esta manera determino la vista superior.